Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Javi Nagrero de Adbrainer Films y en este Conversando con nos traemos al director de fotografía Luis Guijarro, por supuesto. Bien, Luis es un director de fotografía que se define a sí mismo como un director de fotografía emergente. La verdad que la entrevista resulta bastante interesante y os animo a que, aunque parezca que es un poco larga, la veáis hasta el final, porque os va a sorprender. Yo creo que las preguntas que le hemos planteado y cómo las ha ido contestando, su punto de vista, su opinión, cómo nos lo ha ido contando, resulta bastante interesante. Yo de verdad que os recomiendo que aguantéis hasta el final, porque esto va a ser muy chulo. Obviamente os dejamos abajo en la cajita de la descripción la web y el Instagram de Luis para que podáis echarle un ojo y podáis mandarle un saludo de nuestra parte. Y bueno, para que podáis conocer a Luis un poco más, como viene siendo tradición en estos Conversando con, os vamos a dejar un pequeño reel para que podáis ver un poco sus piezas, su firma, yo diría, ¿no? Su estilo. Y bueno, a continuación os ponemos la entrevista, así que bueno, Liz, muchas gracias por estar aquí, por darnos esta entrevista. Yo creo que va a salir algo interesante y bueno, vamos a ver cómo te desarrollas. Venga, pues al toro. A ver qué Venga, tal sea. empezamos con la primera pregunta que te la lanza Hugo González, Hugo Contraluz, y es la siguiente. Si volvieses a empezar de cero en este negocio, si mañana empezases, ¿cómo crees que sería tu trayectoria? ¿Cómo crees que se enfocaría tu carrera personal, ¿Personal o profesional? profesional? Vale. Claro, aquí lo que me gustaría matizar de la pregunta es si Hugo en este caso se refiere a lo que sería en términos de qué cambiaría de mi formación o si tuviese que empezar de cero, cómo enfocaría mi formación ahora. Yo creo que yo tiraría por la segunda parte de lo que planteas. Vale, vale, perfecto. Pues hombre, yo creo que ahora mismo sí que estamos experimentando un cambio especialmente importante en todo lo que son las nuevas tecnologías y la interacción. O sea, digamos, las nuevas dimensiones de la imagen, como puede ser la realidad virtual o como puede ser la realidad aumentada, y la manera en la que interactuamos como espectadores con la propia imagen. Entonces, creo que todo lo que tenga que pueda ir, digamos, en esa dirección, por supuesto poniendo el foco en lo que es el mundo de la imagen o el mundo, digamos, del audiovisual, creo que puede ser potencialmente en ese sentido interesante. Eh, pero vamos, la recomendación que le podría decir a cualquier persona que a día de hoy se esté planteando qué hacer con su vida y que se llame o que se encuentre, digamos, llamado por el interés del audiovisual, es que lo importante es comenzar a andar, que es muy normal que, sobre todo al principio, no sepas exactamente por dónde tirar, y que es el propio camino también el que te va dictando, sí, el que te va dando oportunidades de probar cosas diferentes y el que te va dictando qué cosas, digamos, pueden llegar a resultarte más interesantes o no. Creo que intentar o pretender desarrollar una carrera profesional en base a la rentabilidad, entiendo que puede haber gente que le pueda funcionar, pero yo el consejo que daría es
que desarrollen su carrera profesional o que intenten desarrollar su carrera profesional en función de lo que creen que les puede hacer más feliz, ¿no? Eso es lo que puedo aportar, digamos, en ese. Sí, yo creo que sería interesante cuando uno se plantea esta pregunta el ver si realmente donde está es donde quería estar, ¿no? Porque hay veces que uno para llegar a determinado equipo empieza por otro y se da cuenta de que, joder, no a lo mejor que no es lo suyo, pero que está muy cómodo haciendo, yo que sé, meritorio de producción o producción y dices, oye, pues mira, Claro, yo quería ir por este claro, camino, claro. pero de repente tal. Entonces O sea, también. yo creo que sí, efectivamente, bueno, de hecho, mi carrera, en términos de lo que sería la dirección de fotografía, es bastante anómala. Es decir, yo, en mi caso particular, y hablo de mi caso particular porque espero que así la gente pueda llegar a sentirse un poco más identificada, Ujú. no porque sea el camino a seguir, ni porque mucho menos sea, sea perfecto, pero sí, en mi caso, pues yo empecé de meritorio de producción, después salté a meritorio de dirección, después fui asistente personal de realizadores dentro del ámbito de publicidad, pues ayudándoles a redactar tratamientos, ayudándoles bueno, pues con toda la documentación, digamos, referente a lo que son los rodajes. Eh, Posteriormente pasé a ser webmaster, digamos, dentro de una productora de publicidad, que es algo así como un chico que se encarga de todas las cosas técnicas que hay dentro de la productora, pues desde montar los castings hasta subir los spots, digamos, a la web o maquetar los dosieres. Y bueno, pues eso me permitió, obviamente, tener un cierto contacto con el mundo de los rodajes a través de ahí. Una vez que entré, digamos, en el mundo de los rodajes, empecé a conocer qué roles hacían que un rodaje funcionase. Y bueno, pues en base a ir allí casi, pues bueno, de corre ve y dile que le llaman, ¿no? Un Sí. poco de mirón, de venga, haz esto, recoge lo otro, ayuda a descargar esto. Pues fui, digamos, tomando contacto con esos roles y fui descubriendo qué roles suscitaban en mí, digamos, más interés. A mí siempre me había gustado el tema de la fotografía y eso me llevó pues a tener mi primera cámara, a hacer mis primeras fotos y bueno, pues a simular de alguna manera, intentar dirigir la fotografía en los primeros cortos de la carrera, digamos, que hacíamos, ¿no? Y a experimentar con la imagen en esas dimensiones. Y nada, después de eso, a pesar de que ya, digamos, me gustaba y que ahí decidí que el tema de la fotografía era algo que, bueno, pues que me llenaba, digamos, a nivel vital o a nivel artístico, si se puede decir de alguna manera, pues, bueno, eso también me llevó a realizar muchos making-ofs, hice muchísimos making-ofs para todo tipo de productoras y de producciones. Esos making-of me permitieron tomar contacto con una industria, o expandir, mejor dicho, mi rango de contactos dentro del mundo audiovisual y de ver a muchos operadores y operadores muy buenos trabajar, pues como, no sé, Rodrigo Prieto, Robert Richardson, nacionales, pues Femenía, Ángel, por supuesto, que también tuve la oportunidad de verle, que ha estado con vosotros en entrevistas Sí. previas. Y eso, pues, también fue una escuela muy interesante. Una vez ya posteriormente, años después de terminar la carrera, pues decidí que sí, que quería dar el paso y decidí especializarme realizando un máster en dirección de fotografía. Y bueno, pues a partir de ahí, la red de contactos de amigos que había conocido en la carrera, como de directores emergentes que había conocido en el tránsito de ir haciendo making y de, digamos, rodar por diferentes productoras, pues me llevó a hacer mis primeras cosas y a irrumpir especialmente dentro del mercado de la publicidad. Entonces, es cierto que cada trayectoria es muy diferente. Lo importante, pues yo creo que lo importante es estar abierto a todo y en cualquier caso también disfrutar de cada etapa, o sea, que sacarle el jugo en ese sentido a cada etapa. Yo jamás me habría podido imaginar que por ser un friki de los programas de edición, que era realmente mi primera llave de entrada en la Sí. industria, saber manejar pues la suite de Photoshop, de Premiere, entender de formatos de imagen, o sea, cosas que eran, digamos, eminentemente técnicas, pues me iban a llevar, digamos, hacia el camino de la dirección de fotografía, ¿no?
Y así, de hecho, si te pones a hablar bueno, pues con muchísimos compañeros míos, ya sean directores de fotografía, directores o DITs, o da igual, todos tienen en muchos casos carreras muy heterogéneas, ¿no? Uno de mis colaboradores habituales, que es DIT, y es uno de los mejores DITs de España, pues el tío es licenciado en Sociología y Marketing. O sea, Ya, que, ya, en ya. ese sentido no tiene nada que ver. Hugo, que estuvo con vosotros, estudió Publicidad y Relaciones Públicas. Bueno, pues esto, ese es el caso, ¿no? Creo que no hay que estar 100% cerrado a una sola cosa. Es importante tener objetivos y poner miras de hacia dónde quieres ir, pero también es especialmente importante disfrutar de cada etapa y sacarle, digamos, ese jugo, ¿no? Porque esto puede sonar muy trascendental, pero creo que también lo importante en este camino, independientemente de hacia dónde te lleve, es ser feliz, ¿no? Y es muy importante en esa búsqueda, digamos, de la felicidad y de la satisfacción personal, ser capaz de mirar las cosas desde la perspectiva adecuada y sacarles, digamos, el jugo adecuado, ¿no? Sí, sí. Todo eso también, obviamente, motivado siempre por un motor de la ilusión, de querer hacer las cosas bien, de la autoexigencia también hacia uno mismo y de ser una esponja, ¿no? De querer, en ese sentido, aprender al máximo. Sí, no, desde luego que vemos muchas veces y más por tu testimonio, que el recorrido no siempre es recto hacia arriba por un solo departamento, sino que, Efectivamente. joder, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? Que la vida da unas vueltas que luego uno se sorprende. Sí, yo creo que lo que es una trayectoria, digamos, profesional es tan heterogénea como nuestra profesión. De hecho, es más, yo me considero un director de fotografía emergente y admiro profundamente pues, a gente pues, como Ángel o como Pecha Román, ¿no? Que llevan muchísimos años en esto, ¿no? Eh, si yo ahora mismo tuviese que firmar un papel que dijese que puedo garantizar que durante 15, 20 años más voy a seguir siendo director de fotografía, pues honestamente no podría firmarlo. Ya. Lo importante en ese sentido es saber que ahora mismo estoy aquí, estoy en ese camino y a lo mejor el día de mañana la vida o mis circunstancias personales o incluso, sí, mi estatus, digamos, vital me pide emprender otra cosa y entonces si ese momento llega, pues estaremos abiertos. Lo importante es estar abierto y estar preparado a esa situación de cambio, ¿no? Desde luego, desde luego. Tomamos nota y bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Sueles trabajar siempre con el mismo equipo humano en tus proyectos? A ver, sí, no soy especialmente, hay operadores, vamos, sí, o tanto operadores o vamos a decir jefes de equipo, jefes que no lo voy a, digamos, únicamente a cerrar al caso de directores de fotografía, sino hay jefes de equipo que sí que en cierto modo tienden a contar habitualmente con el mismo equipo humano. Yo tiendo a contar, digamos, con ese mismo equipo humano o al menos con un conjunto de colaboradores que conozco y con los que me gusta, bueno, con los que me gusta de alguna manera colaborar. No llevo a lo mejor como Ángel, que lleva 20 años trabajando con Polo y con Merichel, que son unos encantos y unos cracks. Quizá a lo mejor no he llegado a ese punto de momento, pero sí, en términos generales sí me gusta trabajar con gente bueno, que me conoce, que yo les conozco, y en el caso de que no sea así, sí que es verdad que es importante pedir referencias, ¿no? Pedir referencias a compañeros de profesión, incluso a los propios productores y demás, ¿no? Esto obviamente es un trabajo en equipo y conectar, digamos, con las personas con las que trabajas es muy importante, ¿no? Porque trabajamos en entornos, bueno, pues en entornos que nos someten a bastante estrés y donde también, de alguna manera, la calidad humana de nuestro trabajo, pues es importante, ¿no? A nadie creo que le guste
por muy bueno que seas, creo que a nadie le gusta o le resulta agradable trabajar con un capullo. Entonces, no es solo tampoco el resumen, que sería la gente con la que trabajas y lo que has hecho, sino también el feeling, digamos, que llegas a desprender cuando estás trabajando. Sí, desde luego es un punto interesante porque es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces te vas a encontrar gente que es súper profesional y joder, puede ser la mejor en ese sector, pero te das cuenta de que o no conectas o que sin más o tiene algo raro y también yo he visto muchas veces y a mí personalmente me gusta más alguien con el que conecto, con el que puedo llamar amigo y luego irme a tomar algo y que a lo mejor no sea de las mejores personas, pero que sí que se moleste en preocupar, bueno, es que se preocupe en hacer bien el trabajo, a justo que tengas a alguien súper pro, pero que sea callado o que no sé, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero que no solo se resume a ser bueno en tu trabajo, ¿no? Sí, yo creo que hay un factor muy importante que creo que no hay que siempre hay que tener en cuenta y que es un factor que en muchos casos eh, puede llegar incluso a sopesar la balanza, digamos, en contra de la experiencia. Con Sí, esto me explico, ese factor, digamos, al que me refiero es la involucración emocional, ¿no? Creo que, honestamente, si alguien emergente, es decir, si hay un factor que puede llegar a hacer que la balanza se declare por alguien emergente, es la involucración, digamos, emocional que en muchos casos o en determinados casos puede uno, digamos, aportar al trabajo, ¿no? Eso no quiere decir, ni mucho menos, que la gente que lleve 20 años en esto no lo haga, pero sí que es verdad que puede ser a lo mejor un factor, bueno, pues motivador, ¿no? uh-huh. Y esto a mí no es que me pase únicamente para que la balanza se incline hacia mi favor, sino que no, en otros casos incluso yo he llegado a, bueno, o bien con los propios colaboradores, ayudantes de cámara, gaffers, con los que puedes contar o incluso bueno, pues compañeros míos, directores de fotografía, que a lo mejor pues están, yo considero que estoy empezando, pero bueno, están en un estado, digamos, más temprano en su carrera, Uh-huh. pues es verdad que a lo mejor hay determinados trabajos que, bueno, pues que a ti te puede suponer, digamos, vamos a decir, un trabajo más y a determinadas personas ese salto, digamos, les puede suponer algo muy importante, ¿no? Entonces eso Sí. también puede ser un motor de una motivación, digamos, particular que haga que des el 100%. Que eso, obviamente, a nivel de resultado final pueda implicar que uno lo haga mejor o peor. Pues quizá no, pero sí que es verdad que puede equiparar de una manera bastante igualada pues el resultado final. Sí, Y desde bueno, luego. esto también me lleva a expresar, digamos, en voz alta una de las características también propias de este negocio, ¿no? Y es, bueno, pues que al final el resultado, por desgracia, es lo que cuenta. Ya. Entonces, yo creo que tenemos siempre que nunca perder el resultado de vista y sobre todo en el otro ojo, digamos, en un ojo tenemos que tener el resultado y en el otro ojo tenemos que tener la calidad, digamos, emocional de nuestro trabajo, ¿no? Creo que hay un determinado punto en el que llegas a un determinado nivel en el que nadie lo va a hacer mal. Esa es la realidad. O sea, tú lo vas a hacer bien y el de al lado lo va a hacer bien y el de al lado lo va a hacer también muy bien. Eso es lo que se presupone, digamos, que haga. Entonces, la diferencia se encuentra, es un 1% o un 2% entre tú y el otro o el otro. Y ese el 1 o el 2% en muchos casos no es el resultado final, porque, como digo, se presupone, Sí. sino la capacidad de conectar, digamos, que tengas de conectar emocionalmente con el proyecto, ¿no? Sí, sí, desde luego que para mí es algo que influye mucho. ¿Tienes alguna cámara favorita? Bueno, a ver, esta es una pregunta así muy, muy, muy clásica, ¿no? ¿Cuál es tu Sí. cámara? Bueno, a ver, eh, yo siempre digo, creo que cada proyecto tiene su cámara. Esa es la realidad. Creo que eso Ujú. es lo principal.
Creo que también, y cuando digo que cada proyecto tiene su cámara, con eso me quiero referir a que tener una determinada cámara y unas determinadas lentes implica obviamente un bocado determinado en el presupuesto. Sí. Entonces, al final, creo que la cámara no es el único instrumento necesario para conseguir una buena imagen. Creo que al final lo que importa para conseguir, o sea, los factores, digamos, que hacen, o que sí que hacen conseguir una buena imagen son factores corales, donde hay una localización, una dirección de arte que se aplica en esa localización, un vestuario, obviamente pues unos actores. Entonces, claro, hay veces, sobre todo al principio, en los que se pone, por así decirlo, todo el esfuerzo en tener la mejor cámara con las mejores lentes, pero luego pues la localización pues es una mierda porque no tienes dinero. La persona de arte está mirándose cosas en el segunda mano porque no tiene pasta para mucho más. Entonces, al final, lo que prima de una cámara, digamos, para mí es una decisión coral, ¿no? En función de lo que implica en ese presupuesto. Si obviamente estamos trabajando en presupuestos más grandes, en los que, digamos, el horizonte presupuestario te permite tener cierta holgura a la hora de elegir la cámara que tú quieras trabajar, pues bueno, casi por una cuestión, diría, de vagancia, yo llevo trabajando ya bastante tiempo con lo que sería la saga de cámaras de Alexa, ¿no? Con el sensor, digamos, de Alexa. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es una cámara que a nivel de sensor la respuesta que tiene pues es muy agradable, es muy todoterreno, en altas luces funciona muy bien, en exteriores funciona fantásticamente bien, con baja luz también funciona fantásticamente bien. Es una cámara que también, a pesar de que el sensor no se ha renovado, pues obviamente se ha ido upgradeando, ¿no? Se ha ido actualizando las diferentes formas, con la mira, luego con la mini, la incorporación de los filtros internos. Entonces, en ese sentido es verdad que ha sido Arri como compañía, ha sido una compañía que ha sabido encandilar de alguna manera a los directores de fotografía con esa respuesta, digamos, más cercana al film look, ¿no? A la respuesta del negativo. Sí que es cierto que sobre todo al principio de los tiempos de Red, con el sensor MX, y sí que yo fui bastante de Red y creo que Red, especialmente con la última actualización del sensor, tiene realmente cosas que son muy interesantes, pero creo que también es una cámara que exige mucho técnicamente al operador, no solo en función de menús o sea, no solo en función, digamos, de cómo dominar los menús, sino en la cantidad, digamos, de posibilidades que te ofrece el sensor. Entonces, así como la Alexa, digamos, es más cerrada, es como, vamos a decir, en términos frikis, la Alexa tiende a ser más un iPhone, un ecosistema Apple, donde todo es mucho más, todo es... Te he perdido. Mucho más compatible, digamos, que el sensor funcione de una determinada manera, incluso le puedes cambiar la membrana de validación del sensor para según qué situaciones. Entonces, eso creo que ofrece una serie de características creativas que son muy interesantes, pero exige para ti también como operador que sepas, digamos, conocer cuáles son esas posibilidades, ¿no? Entonces, obviamente, por una cuestión, ya digo, de casi de industria, diría que Arri durante todo este tiempo ha sido mi fabricante favorito. No obstante, aquí es donde viene el giro de guión que me tenía preparado. Últimamente reconozco que estoy especialmente enamorado de la Sony Venice. O sea, a mí la Sony Venice me tiene totalmente ganado el corazón. O sea, me encanta el ISO dual que tiene, tanto de 500 como de 2500 ASA, las posibilidades creativas también que surgen a través de trabajar con esas densidades y la capacidad también de iluminar con luz natural que ese tipo de sensibilidades te aportan, el full frame, que obviamente me gusta mucho, la respuesta de color que tiene no es como la Alexa, es mucho más pictórica, para bien y para mal,
pero también es muy interesante. La ergonomía, todo el rango de filtros internos que tiene, que la hace una cámara muy rápida, con unos menús también muy intuitivos para el operador, no solo para ayudantes y tal, sino para el operador. Y también la diversidad de códecs que tiene la cámara, ¿no? Es decir, puede estar grabando, digamos, a 6K con un equivalente a un 422 y con una cámara full frame y con un rango de 16 bits de color que joder, es muy interesante, ¿no? Me falta por probarla realmente en un exterior día reventón, Sí. para ver realmente su respuesta en altas cómo funciona, cosa que la Alexa ahí, por ejemplo, sí que es cierto que sin duda es increíble la respuesta en altas luces que puede darte la cámara, pero es una cámara que a mí últimamente me tiene bastante robado me tiene bastante dividido, digamos. También es que después de tantos años trabajando con Alexa, resulta hasta cierto punto emocionante, ¿no? El trabajar con un sensor de una cámara nuevo y ver que las cosas lucen de una manera diferente, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos de base. Así que, bueno, esa es un poco mi radiografía. Sí, no, y sobre todo que lo último que decías de que el coger una cámara y un sensor nuevo y ver que las cosas son diferentes, pero que sigue gustando, o sea, que no te supone Sí, una diferencia eso es. de creer rechazo, sino que justo todo lo contrario. Claro, yo creo que parte de lo que quizá ha tenido la Alexa como principal baza es que esa flexibilidad, esa amabilidad, digamos, del sensor también ha hecho que el ojo de los operadores se acostumbre, digamos, a ver en base, digamos, a ese sensor. Es Sí, decir, a que tú llegues a una localización y que, digamos, casi a ojo ya sepas, bueno, pues aquí pongo un negro, ya seas capaz, digamos, de previsualizar la respuesta de la cámara sin necesidad de tener la cámara delante, ¿no? Eso es algo que creo que con Red era más difícil. Creo que Alexa eso lo puso mucho más fácil y bueno, con Sony, digamos, las cosas también van un poco por ese camino. ¿Dónde te encuentras más cómodo trabajando? ¿En publi o en ficción? Bueno, a ver, por mi trayectoria de alguna manera inevitable, pues me encuentro quizá ligeramente más cómodo trabajando en publicidad. Creo que me encuentro cómodo en ambos ámbitos. Uh-huh. Creo que la ficción ofrece también algo que a mí a nivel particular creativamente me aporta muchísima seguridad y bueno, son dos cosas. Primero, la capacidad que tienes también de aportar a un proyecto desde el principio, en la gran mayoría de los casos. Eh, y también el hecho de que sí, evidentemente uno está al servicio de la visión de un realizador y de una productora también, ¿no? Porque la opinión también de los productores es en ese sentido muy importante, pero quizá las cabezas que llegan a opinar sobre tu trabajo en ese sentido son menos y es más fácil alcanzar, digamos, un quórum de hacia dónde va el look, digamos, del proyecto, ¿no? En la publicidad, a pesar de que es un ámbito en el que, por una cuestión de haber rodado más publicidad, pues me encuentro, digamos, sé cómo manejarlo. Hay siempre, digamos, un ingrediente que es que como director de fotografía, la cantidad de elementos que te alejan de poder esculpir la imagen que tú quieres, pues en ese sentido es muy grande, ¿no? O sea, no solo está la visión de un realizador, de una productora, sino que también está, obviamente, pues, la visión de una agencia, la semiótica, incluso la imagen de una marca y de un producto. Entonces, todo eso también regula, en cierto modo, mucho más que la ficción, cuál es tu marco de actuación, ¿no? Sí, sí, hay muchas cabezas pensantes. Claro. Entonces, eso en cierto modo a veces, bueno, pues es interesante, pero también hay otras veces en los que, bueno, son músculos en ese sentido de empatía, nunca mejor dicho, Sí. distintos. Creo que para ambos campos hacen falta ciertos músculos de empatía porque también en el campo de la ficción, pues tienes que entender cuál es la visión del realizador y tienes que entender también que
bueno, en el caso de que es una película, por ejemplo, si es una película que está destinada a hacer de taquilla, pues también en ese sentido tienes que entender, ¿no? Cuál es el código de la historia, qué es lo que la gente también quiere ver, le apetece ver, qué es lo que hay que resaltar también. Es decir, no deja de ser en ese sentido un producto en muchísimos casos, ¿no? Pero los palos, digamos, o los criterios que articulan, digamos, ese producto son distintos. Los criterios que imperan, digamos, dentro de un spot publicitario, pues son, digamos, diferentes, ¿no? Entonces, son músculos de empatía en ese sentido distintos, y lo importante es que tú, digamos, como profesional, seas capaz de explicar hacia dónde quieres ir y también homogeneizar esos criterios de empatía con cada una, digamos, de las escalas que responden, digamos, ante la imagen o el resultado o la factura, digamos, de un proyecto, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Esta puede ser un poco, tiene a lo mejor controversia, y es si tuvieras que elegir una cámara todoterreno que te dé buena respuesta en altas y en bajas y que puedas meterle caña y también pedírsela, ¿cuál nos contarías? Bien, pero en el caso de diseñarla o en el caso, o sea, si pudiese elegir mi cámara ideal o en el caso de todas las herramientas del mercado, ¿cuál elegiría? Pues mira, la pregunta está planteada por la segunda que tú has optado, pero creo que puede ser interesante a lo mejor si quieres diseñar tú tu cámara. Sí, a ver, yo creo que, bueno, a ver, tengo en cuanto a la línea uno de las cámaras del mercado, ¿cuál elegiría? Bueno, siempre digo que como me he remitido a la pregunta anterior, sí. Creo que para analizar cuál es la cámara ideal para un proyecto necesitas conocer más cosas, ¿no? Sí. O sea, necesitas conocer cuál es el entorno, en ese sentido, el contexto, digamos, en el que se desarrolla el proyecto y qué necesidades tiene. El corazón, en cualquiera de los casos, estaría dividido siempre entre una Alexa Mini, principalmente, y la Sony Venice. Probablemente también creo que si tuviese mucha pasta y me pudiese elegir la que quisiera, pues probablemente elegiría la Sony Venice con el Rialto, que es el Rialto es el accesorio. Sí, que lo pone en la espalda. Eso ya me parecería la leche, porque me parece súper guay, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor en términos de... ganaría yo en ergonomía, pero en términos de a lo mejor de configuración de cámara y tal, pues también es más exigente porque el cuerpo va separado, entonces necesitas un cable, bueno, complica un poco las cosas, no es sacar de la cámara y rodar, pero bueno, o sea, sacar de la caja y rodar, perdón. Pero bueno, iría por ahí. Si pudiese diseñar una cámara perfecta, pues, hombre, yo creo que cogería la Sony Venice, le pondría un tamaño, es bastante compacto, pero creo que aligeraría el peso, tanto como una Mini o incluso como una Red, bien configurada, porque el problema también de la Red es que al final le acabas metiendo cosas y todo también depende de cómo la configures, pero algo que quede como muy en ese sentido muy compacto, que no dependa de muchas terceras partes, sino que te quede todo como en un cubo. Y sí, yo creo que eso estaría bien. Obviamente con los filtros internos y con un grado de filtros internos también interesante, respuesta en ISO pues similar por ejemplo, a la de la Venice, y una respuesta en altas luces exactamente igual que la de la Alexa, en ese sentido. Yo creo que por ahí, joder, irían bastante bien los tiros. Pero ahora, si no me equivoco, de hecho, Red ha sacado una cámara que no es full frame, que es Super 35, bueno, que están ahí a ver si la sacan o no, sí. Que ahora mismo la verdad es que no recuerdo el nombre, a ver si la busco y te la digo para que lo pongas en los comentarios, es toda una especulación, pero es como es un cubículo de nada, es súper pequeña y resulta como muy tentadora, ¿no? O sea, el hecho de, yo tengo una Bolex y una cosa maravillosa de la Bolex, o incluso de lo que teníamos también con la del mundo de SLR, es el hecho de que puedas sacar la cámara de una mochila y ponerte a rodar, ¿no? Y eso es quizá lo que yo al menos he hecho más de menos, ¿no? Que para tener, digamos, una factura, vamos a decir, 100%, ir con todas las de la ley, con una factura 100% profesional, a pesar de que haya cosas como Blackmagic y tal, que se le puede sacar bastante jugo, pues echo de menos eso, ¿no? Una cámara que la puedes meter en una mochila, que hagas así, que la saques,
le des a rodar y eso me mola mucho. ¿Qué opinión tienes del nivel que hay ahora en la gente amateur que con pocos medios obtiene unos resultados, digamos, bastante interesantes y que parece que la gente apunta a maneras, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo me considero parte de esa generación. Claro, de ese fenómeno, ¿no? Es decir, yo creo que pillé de alguna manera el crepúsculo de lo que eran las Panasonic P2 y de la DVX100, que era, digamos, el formato mini DV o mini DV Pro, sí, que se llamaba. Yo viví, digamos, en mis propias carnes lo que se llamó el boom de las DSLR, ¿no? O sea, el boom de lo que fue la 5D, la 7D y tal. Que claro, yo recuerdo, ¿no? Aquello que era impresionante, ¿no? O sea, que de una cámara de fotos, ¿no? Se consiguiese esa calidad de imagen, era la leche, ¿no? Entonces, de ahí fue la eclosión, digamos, de Vimeo. Entonces, todo ese mundo a mí me pilló totalmente en ciernes y, vamos, el 95% de los cortos que rodé al principio y de piezas, de hecho, la primera pieza así medio potente que utilicé como para empezar a medio venderme en cierto modo como videofoto, estaba rodada con una 7D que era mía y con una 5D. O sea, es decir, que a mí en ese sentido me pilló. Entonces, a nivel obviamente de formación, me parece fantástico porque creo que desde una pronta edad ya, digamos, uno es capaz, digamos, de tomar contacto con parámetros como la apertura, la velocidad de obturación, el ISO, es decir, son conceptos que en ese sentido también te van a hacer falta y que vas a rescatar independientemente de la cámara con la que en ese sentido trabajes, ¿no? La latitud. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que está muy bien, cosa que con la anterior generación de cámaras, con las DVC Pro tal, eran cámaras que tenían más automatismo y que sobre todo a nivel también de textura obviamente no tenían en ese sentido nada que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece fantástico y creo que en cualquier caso también es motivador, ¿no? El hecho de que, que cogiendo una cámara salgan imágenes bonitas, pues yo creo que en ese sentido también te motiva a seguir haciendo lo que haces, ¿no? Ahora sí creo que hay un contra y no creo que el contra vaya, o como enumera mucha gente, ¿no? Que con menos que ha hecho que decrezcan los presupuestos, que también es verdad, o que pueda haber a lo mejor mayor en ese sentido intrusismo, que bueno, en ese sentido yo creo que es mejor de alguna manera centrarse en lo suyo, en el trabajo de uno mismo, intentar digamos luchar por ese compromiso de calidad. Creo que el compromiso de calidad no viene directamente en base a que alguien sea capaz de rodar con una cámara buena o no, sino que viene en base a muchas cosas, a ese contexto emocional, a esa capacidad también de poder encarar determinados proyectos, ¿no? Pero sí creo que hay una connotación negativa a nivel creativo. Y es que creo que nos ha hecho a esta nueva generación ser demasiado, no sé si incluso diría estetas, o de confiar en exceso en la forma y no tanto en el contenido. Con esto, ¿a qué es a lo que me refiero? A día de hoy es muy, muy fácil, honestamente, conseguir una imagen que sea atractiva. Sí. De hecho, es más, para eso no solo a nivel de acceso de cámaras que le llaman prosumer, o sea, es decir, cámaras tipo Blackmagic, etcétera, que son cámaras muy baratas por el cual se consigue una estética muy interesante, sino que incluso el propio precio, digamos, de alquilar, ¿no?, un material audiovisual de primera es relativamente asequible para una gran mayoría en ese sentido de proyectos, ¿no? Entonces, eso ha hecho también que de alguna manera adoptemos el camino fácil, que es, digamos, ¿cómo decirlo?, resguardarnos en una imagen bonita, una imagen, sí. Digamos, sí, una imagen bonita, una imagen que de alguna manera llame la atención, es muy fácil, interesante, sí. Claro, que dicen los ingleses, ¿no? Y que en cierto modo se esté descuidando lo que es la importancia del contenido y la importancia que tiene la imagen también para servir ese contenido. Creo que en tiempos donde a lo mejor
conseguir imágenes tan potentes era más difícil, entonces se reforzaba más el hecho de poder tener una buena historia, el hecho de poder tener una buena idea que contar, porque si la idea llega, me daba un poco igual quizá a lo mejor renunciar a determinadas características de la imagen, ¿no? Pero ahora creo que se tiende al proceso contrario, es decir, intentamos llegar al espectador a través del enganche, digamos, de la imagen y no tenemos tanto en cuenta el contenido. Es decir, resumiendo esta filosofía de alguna manera, creo que nos ha hecho, digamos, ceñirnos más en lo formal y no tanto en el contenido de las historias o de los productos que contamos, cuando antes quizá creo que la cosa estaba, digamos, más equilibrada, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, sobre todo a nivel formativo, me parece totalmente positivo y aplaudo y espero que eso siga siendo así. Es que para rodar es necesario estudiar, aparte de valga la redundancia, de grabar, de rodar, estar en rodajes. En el caso de la dirección de fotografía, que creo que hay un eminente componente técnico, aunque no sea lo importante, pero, o sea, lo más importante, pero sí creo que hay un eminente componente técnico. Yo creo que es una balanza, es decir, hay que rodar, por supuesto, es muy importante rodar, es muy importante que uno conozca y sepa lo que es un rodaje, sepa cómo funciona un rodaje, sepa cuáles son las ruedas, digamos, que hacen o que articulan, digamos, un rodaje cinematográfico, pero también creo que uno tiene que tener, digamos, un background técnico, ¿no? Un background técnico que sobre todo le permita, digamos, abrir determinadas puertas creativas, ¿no? Determinados, o sea, que esté, digamos, ese conocimiento, ese background técnico esté al servicio del potencial, digamos, creativo para conseguir imágenes que favorezcan, bueno, pues el contar una historia o el vender un producto, si es lo que en ese sentido. Entonces, yo creo que en ese sentido, vamos a decir que técnica y arte, por decirlo de alguna manera, van de la mano, ¿no? Uh-huh. Yo, de hecho, es más, creo que como director de fotografía, yo no me considero, la realidad es que no me considero un artista. Yo me considero más un artesano, es decir, creo que soy alguien que se sirve de unas determinadas herramientas para llevar algo a cabo, ¿no? Entonces nunca hay que perder tampoco en vista, digamos, de vista lo que implica las herramientas y para qué sirve cada herramienta, ¿no? Y cómo utilizarla para esculpir, pues a veces es un botijo, otras veces es una escultura maravillosa de Miguel Ángel, pero de alguna manera eso es lo esencial. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que cuando de alguna manera la técnica está tan interiorizada, se convierte eso en uno desarrolla una segunda naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, acata determinadas decisiones sin necesidad de consultar esos parámetros técnicos porque ya de alguna manera son innatos, digamos, a uno mismo, ¿no? Pero sí, entonces yo creo que es claro que haya, digamos, por un lado un bagaje de formación y que haya un bagaje también de experiencia en el campo, digamos, del rodaje, y yo añadiría también que es necesario un tercer campo, y ese tercer campo es que es necesario vivir, que es necesario experimentar, que es necesario viajar, que es necesario frustrarse. Creo que sobre todo lo más importante por encima de la técnica y por encima de lo artístico de alguna manera es tener cosas que contar, ¿no? Que no seamos gente de piedra, que seamos gente permeable, y para poder ser personas permeables necesitamos vivir experiencias, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces eso también es necesario. Yo creo que no sirve de nada ser un ratón de biblioteca, pero tampoco sirve de nada ser un machaca de rodajes que no se preocupa tampoco de reforzar por otro lado, ni tampoco sirve ser un alcoholic work, o sea, es decir, una persona que está 100% centrado en lo mismo, ¿no? Creo que que ahí es donde está la cosa, y la gracia de todo esto es, bueno, ir haciendo que exista un equilibrio entre esas tres partes, que no es fácil. ¿Te gusta crear atmósferas artísticas en tus proyectos? O sea, de alguna manera que no sea como una iluminación de libro como tal.
o un encuadre de libro, sino que lleve un toque más allá, que vaya un poco, que busques Sí, ahí. a ver, creo que por definición, digamos, de alguna manera, creo que todo director de fotografía en ese sentido, creo que la respuesta que diría es que obviamente sí, ¿no? Nadie Hombre, puede decir, sí. no, yo sigo el libro y hago la receta. Ya, No. ya. A ver, sí que puedo decir en ese sentido que creo que sobre todo cuando uno empieza va buscando mucho la receta, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿esto cómo está hecho? Pues ha puesto esta luz aquí y esta luz acá. Entonces, que es normal, es decir, yo creo que es normal que al principio, digamos, tiremos de recetas. Es normal y voy a decir por qué, porque creo que todavía al principio no tenemos desarrollada esa segunda naturaleza de lo que supone iluminar. En el caso de iluminar, pues iluminar, ¿no? Entonces, claro, tendemos de alguna forma a buscar ingredientes que nos hagan intuir que la tortilla, digamos, va a salir buena, ¿no? O sea, iluminar es como una receta, ¿no? Pero sin embargo, la realidad es que si yo te doy, ¿tú cómo haces la tortilla? Pues, ¿sabes, no? Pues patata, sal, huevos. Vamos a decir que los dos cogemos el libro de El Comidista, ¿vale? Sí. Y nos ponemos a hacer la tortilla. Y tú la haces a tu manera y yo hago la mía siguiendo lo que dice en el vídeo de YouTube, igual, lo mismo. Sí. Tu tortilla va a saber de una manera y mi tortilla va a saber de otra. Tendrán muchos elementos parecidos, pero es absolutamente imposible que sea igual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es lo que lo hace pues lo bonito, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, en el terreno publicitario muchas veces pues tenemos que iluminar para códigos, ¿no? Es decir, pues mira, ayer mismamente con Hugo estuvimos rodando un spot para una conocida marca de cosméticos, ¿no? Entonces era algo pues muy cosmético y se pedía pues en ese sentido era muy de libro, ¿no? O sea, muy pues en relación muy suave, con bueno, pues muy suave, clave alta, con un poco de contraste, con bueno, pues un poco ese, digamos, en ese sentido ese look, ¿no? Entonces, a la hora de enfrentarte a códigos, sí que es verdad que obviamente pues entiendes que hay una serie de normas que rigen esos códigos, ¿no? No claro, es lo mismo por encima, un anuncio de cosméticos que te digo yo, a lo mejor hacer un anuncio de Nike, que son marcas que, por así decirlo, tienen comunicación semiótica en ese sentido y comunicación de imagen que es muy diferente, igual que entiendo que no es lo mismo hacer pues un thriller, por ejemplo, que una comedia, ¿no? No se rigen visualmente, digamos, por los mismos códigos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te encuentras muy encorsetado en cuanto a lo que un código estético implica, yo siempre en ese sentido intento coger el puzzle y analizar cada una de las partes y ver qué ficha en ese sentido puedo yo cambiar, que en muchos casos nadie se va a dar cuenta, menos el gaffer y yo, ¿sabes? Es decir, en ese sentido uno casi va luchando por ese, hay veces que bueno, pues que por el tipo de código que tienes que hacer estás de alguna manera sujeto en un 95% o en un 97% y tú estás luchando por ese 3%, pues por ese brillo en el ojo, por la manera en la que rebota la textura de la piel, por el color, por la definición que tiene la óptica. Bueno, pues de alguna manera esa es un poco la firma, ¿no? Sí. La firma, sí, es un poco la firma. Hay otras veces en las que obviamente tienes muchísima más libertad y fruto de esa libertad pues uno hace lo que quiere y se queda mucho más a gusto, y otras veces en los que no. De ahí es de donde siempre digo que creo que en ese sentido somos artesanos, ¿no? O sea, creo que estamos siempre al servicio pues de una historia, de la visión también de un realizador, de un director. Y en el caso de la publicidad, pues obviamente estamos también al servicio del código que emplea una marca. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? La verdad que yo estoy sorprendido porque uno se plantea el hacer unas preguntas, digamos, tipo para todo el mundo iguales y ver de qué manera reacciona cada uno, y la verdad que el punto de vista que Luis nos ofrece es súper interesante. Pero bueno, como siempre, vamos a lo, digamos, importante,
y es vuestra colaboración. Por favor, ponednos en los comentarios, porfa, a quién queréis que traigamos, ¿vale? Esto es importante porque queremos que este proyecto sea de nosotros, para vosotros y con todos, para hacer algo mejor y mucho más chulo y guay. Y bueno, pues también escucharos, ¿no? ¿Qué intenciones tenéis dentro? Nos llegan muchos feedbacks y estamos muy contentos y muy agradecidos, pero como siempre, pues bueno, queremos vuestra colaboración. Y en esta línea, lo segundo más importante es, por favor, que le deis a suscribirse. Abajo hay un botón que pone suscribirse al canal y ya. Si le dais a la campanita, ¡buah! Eso sería como una salvajada. ¿Por qué? Porque en ese momento va a ocurrir un eclipse, se van a liar los planetas y YouTube te va a decir, ¿quieres que te avise para los siguientes vídeos? Y tú, ¡claro! Quiero la segunda parte de la entrevista, verla cuanto antes. Pero como no voy a saber cuándo la van a publicar, YouTube te va a avisar. Así que yo, vamos, estás tardando. Y bueno, me voy a callar ya, que soy un pesado pesadín. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos lo hemos pasado muy bien con esta entrevista de Luis y os esperamos en el siguiente episodio. Así que, hasta pronto.